seguir hacia la meta, puedo seguir hacia sus sueños, puedo seguir hacia sus propósitos. El punto es que yo me posiciono. Y antes de entrar en lo que significa la palabra posicionarse, que personalmente a mí me encanta, quiero contar una historia. Bueno, no es una historia, porque en realidad yo creo que todos los que pasamos por primaria conocemos este proceso, y es el proceso de metamorfosis de la mariposa. ¿Lo conocéis? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, si lo conocéis bien, porque lo vais a recordar. Si no lo conocéis, pues entonces lo aprendéis. Pero cuando la mariposa entra en su proceso, ella empieza siendo un huevo. Entonces, en esa primera etapa, ella es un huevo y luego se convierte en una oruga o larva. Y durante este proceso, durante esta etapa, hay algo que se llama la muda. Y es que la oruga en ese caso come y come y come y come y devora todo lo que encuentra. Y entonces hay momentos donde ella come y o sea, literalmente no come, sino que devora, engorda, y llega un momento donde lo que la recubre, su piel se rompe, y entonces ocurre este proceso de la muda unas 4 o 5 veces. Ella va creciendo hasta que llega un momento donde para de crecer. Y luego de que para de crecer, entra en lo que se llama la etapa de la crisálida. Y cuando ella se encuentra en esa etapa de la crisálida, desde afuera parece que nada está ocurriendo, pero desde dentro está ocurriendo un proceso maravilloso. La oruga se deshace y se vuelve como un caldo en su interior. Y cuando eso ocurre, entonces hay unas células que han estado desde que ella es un huevo, que se llaman las células imaginales, y le dicen que ella se va a convertir en mariposa. ¿Vale? Esas células imaginales son las que le dicen, oye, tú naciste para ser una mariposa. Pero cuando se activan esas células imaginales, inmediatamente se activa el sistema inmune de la mariposa. Todo el resto de las células empiezan a atacar esas células imaginales para que ella no sea nunca lo que nació para ser, una mariposa. Y ese proceso puede durar, esa lucha, entre 2 semanas y 2 años. Y al final, ella se va a convertir en una mariposa si nada externo lo interrumpe, ¿vale? Pero yo creo que es muy importante entender que esta batalla existe allí, esta batalla para que ella no sea mariposa. Al final, ella finalmente, entre 2 semanas y 2 años, pasa a ser una crisálida, y de allí ya ella finalmente se convierte en una mariposa. Y yo pensaba que en nuestra vida cristiana, si hay un símil, una comparación que personalmente me encanta, es este proceso de la metamorfosis de la mariposa, su proceso de transformación. Y el punto es que vosotras habéis tomado un curso donde Dios os ha hablado un montón de cosas maravillosas sobre la verdad de ser mujer. Y Dios nos ha creado con un diseño especial, maravilloso y único, diferente a los hombres. Y nos ha creado para cumplir metas, propósitos, sueños que están en su corazón. Por tanto, necesitamos entender que hay un sueño de Dios para nosotras, pero también hay muchas cosas que intentarán estorbar y oponerse para que ese sueño de Dios con nosotras nunca ocurra, se aborte. Por eso esa palabra posicionarse es tan importante, y la palabra posicionarse significa postura o actitud o modo en que alguien está puesto. Pero hay como 2 ideas de posicionarse. Una es como una postura física. Habéis visto como que a veces dicen, no, esa persona tiene una postura imponente, porque la persona, no sé, como que tiene así como un porte, una postura. Pero también podemos hablar de la idea de postura como cuando tú tienes una posición, una forma de pensar frente a algo. Y alguna vez escuché algo que pues ya es como un poco extremo, pero me pareció muy interesante, y como a veces somos de recordar más con ejemplos, ¿no? Pero todos conocéis a la Mujer Maravilla, ¿no? Sí. Bueno, resulta que a alguien se le ocurrió decir que el éxito de que la Mujer Maravilla fuese tan victoriosa era su posición. ¿Sabéis cuál es la posición de la Mujer Maravilla, no? Sí. Entonces decía, de hecho la analizaba y decía, y pone las 2 piernas así, y entonces el ángulo del cuerpo y los brazos,
Y era muy gracioso. yo sentí que era un poco rebuscado, pero si algo nos ayuda a entender lo que significa posicionarse es eso, como cuando tú adoptas una postura que te planta en algo. Y yo quiero que estemos hablando. ¿Cuánto tiempo me queda? Oye, rapidito. Yo quiero que estemos pensando en posicionarnos en 3 líneas, en 3 direcciones. Primero, posicionarnos en la verdad de Dios, un posicionamiento frente a la verdad de Dios. Segundo, posicionarnos frente a Satanás y a sus maquinaciones. Y lo tercero es posicionarnos frente a nuestra carne, que a veces yo creo que intenta, como ella es única, para intentar boicotear los sueños de Dios con nosotros. La primera, me posiciono en su verdad. Y en Juan 14, versículo 6, el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sabemos que lo que nos está diciendo aquí no nos está hablando solamente de que el Señor Jesús habló verdad. Nos está diciendo que el Señor Jesús es la verdad. Por eso es tan importante que vosotras, ahora estaba recordando a la pastora, cada lección que visteis, vosotras habéis conocido la verdad de Dios. Para algunas de vosotras nuevas en cuanto a la realidad de ser mujer. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esta verdad que cada día hemos recibido? Y el pastor decía, es muy importante que no solamente esto se vuelva teoría, porque el gran peligro de lo que aprendemos, aunque sea la verdad poderosa de Dios, es que las cosas se terminen volviendo información y dejemos de caminar y de vivirla. Así que nosotros necesitamos posicionarnos frente a la verdad, frente a la verdad. Efesios 6:14, y este versículo está en el contexto de la armadura de Dios, y dice, defiendan su posición, nueva traducción viviente, defiendan su posición. ¿Qué está hablando? Posicionamiento. Defiendan su posición. ¿Cómo? Poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Entonces mira qué interesante, ¿cómo vas a defender? ¿Cómo te vas a posicionar? Y de alguna manera esta idea de posicionarte aquí es la idea de estar firmes, y Pablo usa un verbo que es histemi, que significa eso justamente, estar firme. Y lo usa 3 veces en el espacio de 4 versículos, estar firme, posiciónate, está firme. ¿Me entendéis un poco la idea? Entonces, ¿cómo te vas a posicionar? ¿Cómo vas a estar firme en este caso? Abrazando la palabra de Dios. Tú tienes que ser muy intencional a la hora de posicionarte en la palabra de Dios. Y está hablando aquí del cinturón de la verdad. Defiéndete usando el cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad? Y el cinturón de la verdad aquí nos puede hablar de las enseñanzas de Jesús. Vosotras habéis recibido, insisto, un montón de verdades de Dios con respecto a ser mujer. Entonces podemos hablar de que te posiciones en esa verdad de ser mujer de ahora en adelante. Te posiciones como abrazando esa verdad. Te posiciones como defendiendo esa verdad. Porque yo quiero decirte que muchas cosas vendrán para robar la verdad que ha sido sembrada en los corazones. Muchas cosas vendrán para que esa palabra, insisto, solo sea información. Yo recuerdo una mujer maravillosa en nuestra iglesia, una argentina, hace muchos años. Ella tomaba todos los cursos que había en la iglesia. Todos los cursos los tomaba. O sea, ¿cuántos cursos tenéis vosotros? No sé. Imaginaros que en 10 años nosotros hicimos 20 cursos. Ella hizo los 20 cursos. Pero luego tú la veías y tú no veías el resultado en su vida de esos cursos. Y era muy buena, le encantaba ir a esos cursos, a escuchar, comezón de oír, pero en realidad no aprendía y no aplicaba. La verdad de Dios tiene que vivirse, la verdad de Dios tiene que asumirse, la verdad de Dios tiene que defenderse, ¿me entendéis? La verdad que habéis recibido no la podéis meter en el cajón. Intencionalmente cada día la tenéis que recordar, la tenéis que usar, la tenéis que establecer
os tenéis que posicionar frente a esa verdad. ¿Amén? Lo segundo, rapidito, necesitamos posicionarnos contra el maligno. Y aquí es fundamental, por una parte, cuando conocemos la verdad de Dios y nos paramos allí, amén, ahora necesitamos aprender a conocer a nuestro enemigo. Porque el enemigo va a trabajar duro para que se aborten los planes de Dios con nosotros. ¿Estáis aquí? Se me está durmiendo una. Se me está durmiendo una. Entonces, necesitamos poner atención para conocer a nuestro enemigo y cómo trabaja y cómo funciona el enemigo. En 2 de Corintios 2, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Ella está hablando de la falta de perdón. Ojo, ¿vale? Porque el diablo puede ganar ventaja sobre nuestras vidas cuando nosotros no rendimos nuestra voluntad, nuestro carácter a Dios. Cosas como estas, la falta de perdón, el enemigo gana ventaja. Entonces, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una maquinación es una acechanza oculta para hacer daño. Entonces, fíjate qué interesante, no ignoramos. ¿Qué significa no ignorar? ¿Qué es lo contrario de ignorar? Pues poner atención. Exactamente, y nosotros necesitamos estar muy atentas para conocer cómo funciona el diablo. No vamos a satanizar las cosas, pero no podemos ignorarlo. Y necesitamos poner atención para aprender a conocer a nuestro enemigo y cómo opera y cómo trabaja nuestro enemigo. Y alguna vez leía que el arma más potente y poderosa del diablo, ¿sabéis cuál es? El engaño. El engaño. Y vamos al huerto del Edén y vemos a Satanás, la serpiente. ¿Qué estaba haciendo? Engañando a Eva. Y muchas veces el diablo vendrá a nosotros y nos dirá, con que Dios te ha dicho que tu identidad está en ser hija de Dios, con que tu valor está en la cruz, en que yo morí por ti, ¿estás segura de eso? Y vendrá con el que, ¿me entendéis? Como a cuestionar a Dios. Y lo que el diablo va a tratar de hacer siempre es engañarnos para que la voz de Dios sea igual a la voz suya. Por eso nosotros tenemos que entender que la voz de Dios siempre tiene que ser preeminente en nuestras vidas, siempre tiene que ser más importante, lo fundamental, lo primero, porque el diablo vendrá a susurrar con que Dios te ha dicho. Y esa es una de las formas con las que Él trabaja. Pero luego también Dios me hablaba, y esto es algo para vosotras, amadas. El Señor me decía que os hablara de dos maneras. Bueno, metamorfosis. Bolo. El diablo trabaja también de dos maneras muy interesantes. Y el diablo roba. El diablo roba. El Señor ha sembrado en vosotras verdades que el diablo va a tratar de robar. Y en Mateo 13, 19, y aunque el contexto es salvación, estamos hablando de la parábola del sembrador. Y dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces, viene el maligno y ¿qué hace? Arrebata la palabra, la semilla que fue sembrada en el corazón. Marcos y Lucas dicen, el diablo quita la palabra. Entonces, es importante que recordemos que el diablo va a hacer todo lo posible para robar la palabra. La palabra de verdad que fue sembrada en vuestros corazones. Pero no solamente el diablo va a robar, el diablo también va a sembrar semillas en vuestros corazones. Para que, insisto, como que vayan a la par con la verdad de Dios. Y entonces la mentira y el engaño es como o dudamos o creemos, ¿me entendéis? Cuando las cosas están ahí como mezcladas, no son ni lo uno ni lo otro. Y el diablo también siembra. Y dice, aquí en Mateo 13, 25, dice, pero aquella noche mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Y en el versículo 38, 39 da la interpretación. Y dice, el campo es el mundo, la buena semilla representa a la gente del reino, la maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Y ojo, dice, el enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. Y esa maleza representa a las personas que han decidido vivir gobernadas por su maldad.
Pero imaginaros si el enemigo hace este trabajo como de poner personas malas a nuestro lado, ¿sabéis? ¿Por qué no pensar que el enemigo también hace esta parte, como lo hizo con Eva, de poner, engañar y poner semillas de mentira y de engaño en nuestro corazón? Hoy Dios ha dicho, tú vales. De las primeras cosas que yo le enseñé a mi hija fue, tu valor está en lo que Dios dice de ti. Y si tú no crees eso, tú vas a estar esperando que el valor te lo dé una persona allá afuera, un hombre que te diga, hola guapa, o que te piropee. ¿Me entendéis? Cuando no sabemos dónde está nuestro valor, lo estamos buscando en otras cosas. Y necesitamos recordar las verdades. ¿Dónde está nuestro valor? ¿Dónde está nuestro valor? En la cruz, en la sangre que me compró. ¿Cuánto vale tu vida? La sangre del unigénito del Padre. ¿Me entendéis? Una vida de valor infinito. Entonces, el enemigo va a trabajar así. Así que nos dice la palabra en 1 de Pedro 5, del 8 al 9, estén alertas. Nueva traducción viviente. Estén alertas. Reina Valera dice, sé sobrios y velad. Estar alertas. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque él anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Ojo, manténganse firmes contra él. Manténganse firmes. Posiciónense. ¿Me estáis entendiendo? Posicionarnos contra las mentiras, las acechanzas, las maquinaciones, el engaño. Me encantaría deciros que ahora estáis empoderadas con la palabra que Dios os ha dado. Y ya no va a haber más lucha ni batalla, al contrario, ahora estáis listas para la lucha y la batalla. Amén. Si cada día os apropiáis de la verdad de Dios, si cada día entendéis que tenéis que posicionaros frente a lo que el enemigo va a tratar de poner delante de vosotras, ¿de acuerdo? Y una cosa, a manera de anécdota, de historia, es que cuando mi hija tenía, Laura, yo estuve aquí en esta iglesia, cuando ella tenía 12 años, ella, tristemente la líder de alabanza de nuestra iglesia, cayó en pecado. Y ella siempre tuvo problemas, le costó trabajo, mucho trabajo encontrar su valor en Dios. Pero el punto es que cuando ella cae, ella se aparta de Dios, fue un golpe muy duro. Pero mi hija, en ese momento, ella cantaba, estaba aprendiendo a cantar todavía, pero mi esposo le dijo, necesito que me ayudes en el equipo de alabanza. Ella no quería porque ella era maestra de la iglesia infantil y ella adora a los niños. Y ella odia lo público, ella es tímida, entonces ella no quería. Total, al final ella obedece y empieza a estar en el equipo de alabanza. Pero el equipo de alabanza es algo que es muy golpeado por Satanás. El diablo odia la adoración, de hecho la quiere para él. La tentación de Jesús en el desierto. El diablo siempre está buscando dañar, herir los equipos de adoración y alabanza. Y yo sabía eso. Y entonces cuando mi hija empieza a estar ahí, ella es una nena de 12 años y empieza a tener un montón de batallas. Y el Señor me dijo, enséñala a pelear. Enséñala a pelear. Tú no puedes pelear por ella, tú puedes orar por ella, pero ella tiene que aprender a pelear. Y yo le enseñé a pelear. Yo la cogí, la mentoreé, le empecé a enseñar cómo reconocer la voz de Dios, le empecé a enseñar cómo reconocer la voz del diablo, le enseñé a usar las armas espirituales que ella tenía o que tenemos como hijos de Dios, el ayuno, la oración, la alabanza, la palabra. Y después de eso mi hija se lo tomó tan en serio que ella empezó a ser tan consciente de que necesitaba posicionarse frente a la obra del enemigo, que ella empezó a ayunar todos los días. Y ella era una nena de 12 años y ayunaba de lunes a viernes y se iba a la secundaria en ayuno. Y así duró como 6 meses y se empezó a enfermar. Y yo le dije, me acuerdo porque yo le dije, yo creo que no es bueno. O sea, yo estaba feliz de que ella aprendiera a usar sus armas espirituales, pero por otra parte le decía, no es bueno porque tu cerebro necesita comida y te estás yendo al colegio sin comida. O sea, tu cerebro no tiene de qué alimentarse. El punto es que ella entendió que ella necesitaba posicionarse. Ella me decía, mami, es que necesito estar fuerte. Necesito estar fuerte frente a la batalla. Entonces yo lo que le decía, entonces empieza a ayunar sábado y domingo, pero de lunes a viernes come. A lo que yo voy es que si no somos conscientes de que tenemos que posicionarnos y usar las armas espirituales, entonces vamos a ser vencidas. Y ese no está
esto no está en el deseo del corazón de Dios. Y finalmente, ya para terminar, de eso no voy a hablar mucho porque me encantó que lo estabais mencionando, creo que lo habéis visto en el grupo, y es me posiciono contra mi propia carne. Me posiciono contra mi propia carne. ¿Cómo me posiciono contra mi carne? ¿Cómo me posiciono? Y yo creo que en esto es fundamental Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificada. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, la única manera de posicionarme frente a mi carne es crucificarla en la cruz. Es someter mi voluntad para aceptar la voluntad y el gobierno de Jesucristo sobre mi mente, mis emociones y mi voluntad. Y es nuestra responsabilidad, amadas, conocernos. O sea, cada una es única, somos tan diferentes como las huellas, como los arcoíris, sabéis que cada uno es diferente, aunque parezcan los mismos, somos diferentes, somos únicas y diferentes, pero todas tenemos fortalezas, todas tenemos debilidades, tenemos que aprender a conocernos, eso es nuestra responsabilidad. Hay cosas en las que tú eres fuerte y yo soy débil y al revés, ¿vale? Así que necesitamos alimentar todo lo que nos hace fuertes, todo lo que potencia lo que Dios nos ha dado, lo tenemos que alimentar. Pero también tenemos que reconocer esas áreas que nos hacen susceptibles. Por ejemplo, estaba hablando Donna de las personas hipersensibles. Si yo soy una persona hipersensible, quiere decir que a mí me va a costar, me va a herir más lo que los otros me hacen y probablemente me cueste más perdonar y soltar. Entonces, ¿cómo diligencio eso? ¿Cómo me convierto en una persona que entonces puede manejar, que tiene una condición donde es muy sensible, pero que por otra parte no puedo permitir que el dolor me gobierne porque si no me lleno de resentimiento? Entonces, la palabra, en ese caso, ¿qué hago? Es más bienaventurado dar que recibir. Estoy pensando más y me enfoco más en que yo doy que en lo que yo estoy esperando recibir de los demás. ¿Me entendéis? Siempre hay respuesta en la palabra para las cosas en las que somos débiles. Y yo diría que algo fundamental, y con esto voy a terminar, yo necesito aprender a proteger mi fe. El diablo va a tratar de robar nuestra fe, de dañar nuestra fe, de herir nuestra fe, porque una fe que no es fe, entonces no consigue nada. Y en este sentido, recuerdo hace muchos años que estuve pasando por unos problemas de enfermedad muy serios. Yo tuve una enfermedad rara, se llamaba déficit de complemento C1, estuve a punto de morir en un episodio que me dio en el 2014. Y luego, al año, el Señor, me invitan, Dios me abre una puerta y me invitan a una conferencia para líderes en Rumanía, una conferencia para pastoras y líderes, y yo soy invitada como una de las conferencistas que iban a participar. Me pagan todo, me pagan billetes, me pagan hoteles, y yo tenía el problema que en esa enfermedad me daba un brote cuando quería, y cuando me daba ese brote me tumbaba en cama y yo podía estar en cama una semana, 2 semanas. Se me inflamaba el cuerpo porque era como un proceso autoinmune, se me inflamaba todo el cuerpo, parecía como si me hubiera golpeado un camión. Estaba en la cama, no podía levantarme, no tenía fuerzas, era terrible. Y entonces, imaginaros, me invitan a esta conferencia. Y yo no sabía si ir, porque yo decía, ¿y si me da el brote? Dios mío, ¿qué hago? Y el Señor me dice, ve, tú vas a predicar, todo va a estar bien. Y yo tomé la palabra. Y yo me voy, y sí, efectivamente, el día que me toca predicar, yo ya me empiezo a sentir mal. Yo predico. Esa noche viajamos de Rumanía a Hungría. Cuando llegamos a Hungría, a Budapest, yo llego al hotel y yo sé que me va a dar el brote. Y entonces, yo me acuesto, estoy con mi compañera es norteamericana, entonces, pues de alguna manera estaba un poquito sola, ¿no? Porque si, pues como todavía no manejaba muy bien el inglés en ese momento, me da el brote. Yo me levanto al baño a las 2 de la mañana y yo no tengo fuerzas para levantarme al baño. Yo empiezo a ir de cuclillas al baño y en el baño me empieza a dar, era que no tenía fuerza, entonces empecé a chorrear sudor. Y yo le dije al Señor,
Señor, por favor. O sea, imaginaros la sensación tan horrible de estoy en un país ajeno y me da una enfermedad, un brote incapacitante donde no puedo ni caminar. Así que yo me acuerdo que le rogué al Señor, me devolví hacia mi cama, así en cuclillas, me acosté y yo le dije al Señor, Señor, te suplico, por favor, si me va a dar el brote, espera que llegue a casa. Pude haberle dicho, Señor, sáname, pero yo fui sobre lo seguro y dije, se me va a dar que me dé en casa. Lo aplastó. Pero escuchadme, Dios lo hizo. En ese momento allí he tenido una de las experiencias más hermosas porque yo estaba tan angustiada y en ese momento yo empiezo a sentir el soplo del Espíritu sobre mí. Y yo empecé a sentir un viento fresco sobre mí. Era invierno, afuera estaba nevando, o sea, estaba apagado todo porque mi compañera de habitación tenía menopausia, entonces no se podía encender nada en esa habitación. Entonces, no, porque siempre uno está pensando, no, es que eso lo que sintió la pastora fue que encendieron el aire. No había, todo estaba apagado. Yo empecé a sentir el viento del Espíritu sobre mí y yo sentí paz y me dormí. Nos recogían a las 6 de la mañana, yo me levanté a las 5 y yo tenía fuerzas. Yo me levanté a las 5, yo me pude alistar, pude bajar mi maleta, llegué al aeropuerto, hice la escala en Bruselas, 1 hora, estuve en Bruselas y luego cogí el avión a Alicante. Cuando yo llego a Alicante y yo salgo, mi familia me fue a esperar y dice, mi hija mira a mi esposo y le dice, mamá viene enferma. Era tan evidente lo mal que estaba. Y yo recuerdo que yo le dije a mi esposo, llévame a casa. Y yo me acuerdo que yo me acosté en mi cama y le dije al Señor, gracias, porque estoy en lugar seguro, estoy en mi casa. Pero eso fue un dolor para mi hija. Entonces mi hija al día siguiente vino a mi cama llorando. Me dijo, mamá, yo no puedo entender a Dios. Y yo, ¿por qué, mi amor? Me dijo, porque Dios te dijo que tú ibas a predicar y todo iba a estar bien, y tú has venido enferma. Y yo le dije, mira, mi amor, esto podemos pensarlo de 2 maneras. Una, Dios es malo y Dios me ha fallado, Dios me engañó. Dios me dijo que no me iba a enfermar, o sea, que iba a predicar, que todo iba a estar bien, pero al final yo me enfermo, Él ha fallado. O podemos pensar en que Dios es bueno, porque yo prediqué, cumplí el propósito y vine a mi casa y me enfermé aquí, donde vosotros me podéis ayudar. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Me entendéis? Esa balanza. Siempre tenemos que proteger nuestra fe. Aunque haya cosas que no entendemos, Dios es soberano y es perfecto. Así que posicionémonos frente a nuestra carne, que muchas veces tratará de boicotear lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y con todo mi corazón deseo que caminéis cada día, descubriendo y redescubriendo las verdades maravillosas que dice Dios en su palabra sobre ser mujeres. Y no solo ser mujeres, sino ser mujeres de Dios. Madres, hijas, esposas, siervas, líderes. Creo que no hay nada más hermoso que estar en el centro de la voluntad y de los propósitos de Dios. Que el Señor os bendiga. Amén.